mañana temprana con María al frente. A primera hora nos trae lo más candente. Opiniones y noticias sin filtro ni demora. María Sánchez nos guía con su voz sonora. A primera hora la verdad se revela. Bien, estamos de vuelta, 7:42 de la mañana. Llegamos a ustedes a través de Auténtica 107.5 y TRD, bueno, haciendo todo lo pertinente para ya tener con nosotros a Evelyn Moreira, fotógrafa. Ella trabaja todo lo que tiene que ver con el arte funerario, turismo de cementerio, y en este momento, a las 7:44 de la mañana, ella está en el cementerio El Espejo del estado Mérida, en Venezuela. Evelyn, gracias por todo lo que hiciste para poder establecer contacto con nosotros para TRB y Auténtica 107.5. Buenos días. Muy buenos días, porque es muy tempranito por aquí. Y bueno, complacida de estas invitaciones como siempre. Y bueno, si estamos por aquí propiamente hablando de los cementerios, es necesario entrar en tema y por supuesto estar Mira, en el espacio para que la pero es gente que entienda. además, bueno, Evelyn, no nos vemos desde nuestro encuentro en el Cementerio General del Sur en Caracas. Yo siempre aclaro cuando hablo de estos temas, porque la gente siempre te pone en el terreno de lo sospechoso y dice que, no sé, le estás jalando un mecate al gobierno o no sé, trabajas para ello, yo no sé. Pero siempre yo hago la salvedad, ¿no? Que he aplaudido mucho el trabajo que se ha hecho en el Cementerio General del Sur y además el trabajo que hace Jerónimo Maneiro en las guiaturas. Igual trabajo haces tú en el cementerio de Barquisimeto, pero si hay algo que yo quiero es que el cementerio de Maracay, el de La Mariño, esté lo mejor posible, pero que el cariñito no sea solo para el Día de los Difuntos, para el Día de las Madres, sino que este tema se tome en serio, como lo merece. He tratado, y hago la salvedad también para que sepas, de establecer contacto con quien maneja en este momento el cementerio de Maracay. En algún momento conversamos, después no me contestó más el WhatsApp. Tú sabes que hay esa característica de la gente que, oye, ¿cómo cuesta establecer contacto? Y lo digo públicamente, porque he querido ver hasta dónde han avanzado los trabajos, porque entendemos que para el Día de las Madres, y ya se ha comenzado como una intervención en el cementerio de La Mariño, que ha llegado hasta un punto, y siendo bastante responsables en la comunicación, la gente que se está preparando para ir a la visita del Día de las Madres ha compartido en redes sociales, bueno, el deterioro, el estado de abandono en el que está en el cementerio, pero no tengo la información oficial del balance. Y yo dije, bueno, voy a hablar con Evelyn para por lo menos dejar claro por qué es importante que en las ciudades el cementerio esté como lo que es, un espacio para conectarse con todo el arte funerario, con la historia, porque se puede hacer un trabajo interesantísimo. Yo sé que tú quieres ir pronto a Maracay en esa visita y lo tienes en la agenda. ¿Y quién mejor que tú, que recorres también cementerios con la fotografía, haciendo un trabajo tan importante? Y aquí he visitado algunos cementerios en Madrid y te encuentras con un trabajo de guiatura tan serio, tan bonito y tan importante que yo quiero que en mi ciudad se replique. Claro, y es que nosotros estamos para que todos los proyectos, bien sea en este caso de valoración cultural, sea replicado en muchos cementerios. Quizás pensarlo desde un punto de vista completamente en todos los cementerios de Venezuela, porque indudablemente tenemos cementerios históricos como el que estamos viendo detrás de mí y como estamos en nuestras ciudades, porque son ciudades antiguas. Y esas ciudades antiguas necesitaban para aquel entonces anteriormente en varios siglos, por supuesto, depositar, en este caso, sus cadáveres, hablando en este caso muy puntual. Pero cuando estos cementerios empiezan a cambiar sus estilos, su funcionamiento, empiezan a expandirse por la cantidad de las poblaciones o sociedades venezolanas, empieza a traerse una cantidad de expresiones artísticas que hemos visto en todos los recorridos. Todavía nos seguimos preguntando por qué existe este tipo de arte tallado en piedra, en mármol de Carrara, traído específicamente en Venezuela. Y tenemos que, más allá de socializar con la obra de arte, que estos espacios están condicionados en que tenga una estética en particular, más allá de su funcionamiento de enterramiento,
es que cada uno de nosotros tiene una herencia cultural material, que en este caso son las obras de arte. Pero el espacio completamente es también relevante para la memoria inmaterial de lo funerario. Y la memoria, que muchas veces lo decimos, pero es que lo funerario es la muerte, Mm. y resulta que muchas personas no tienen esa conexión, pero resulta que esa memoria y esa muerte es propiamente la historia de la ciudad, la historia de una nación, que bien comentabas al inicio, es la historia de la nación, por ejemplo, en el Cementerio General del Sur. Tenemos todos los personajes históricos allí. Acá, que estoy esperando a mi guía, están, por supuesto, los personajes históricos de Mérida. Si vamos a Barquisimeto, igualmente van a estar estos personajes que nos invitan a ese pasado, a ese presente que estamos viviendo, reflexionar, cuestionarnos, hacernos críticos y también pensar en el futuro. Pero Porque tú fíjate me que decías, una de las cosas, Evelyn, que yo siento que por donde hay que comenzar es a reconocer sin prurito cuando un cementerio no está bien y se está haciendo el trabajo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a negar una realidad que ha sido así en muchos lugares? Por ejemplo, el tema de la profanación ha ocurrido no solo en Maracay, ha ocurrido en muchos cementerios de Venezuela. Y entonces las autoridades son como recelosas en compartir lo que en realidad está pasando, el que la gente no se entere, pero es que la gente va igual a los cementerios a visitar. igualmente, igual, claro, y por supuesto las personas que están alrededor de los cementerios o que han vivido, porque hay muchas personas que ya no viven alrededor del cementerio, pero se acuerdan de un cementerio de los años 40, de los años 50, saben cuál es la diferencia. Claro. Saben igualmente qué es lo que estaba, qué es lo que no estaba en el tiempo presente, y eso es lo que llama la alerta a muchos de nosotros que somos especialistas en el área. Cuando yo te Que, dije para ir al cementerio de Barquisimeto, que nos encontramos en Caracas, ya yo había ido al cementerio de Maracay y en ese momento se había hecho la recuperación como de casi la mitad del cementerio, que entendemos también, bueno, no es sencillo, son 5 hectáreas, todo eso lo entendemos. Se había hecho el trabajo como hasta la mitad de allí, se había, por ejemplo, logrado que personas malvivientes salieran del cementerio de la Mariño y que pudiera la gente volver a ingresar al cementerio de la Mariño. Y yo creo que eso claro, también hay que reconocerlo, pero imagínate tú en el cementerio de Maracay, de la Mariño, que se une con el mausoleo de Juan Vicente Gómez, yo también entré allí, que no está tampoco en las mejores condiciones, ¿no? Pero ahí tienes la hermandad de los hermanos Girón, los toreros. Ahí tienes a Jacinta Flores, que es una de las tumbas que más visita. La lista es de personajes que perfecto. tienen que conocer además las nuevas generaciones, porque es historia del país. Y yo creo que eso es un trabajo necesario, importante. Claro, pero cuando nos vamos, en todo caso, nosotros aquí nos podemos reconocer que hay ciertos enterramientos y por supuesto las inscripciones nos llevan a entender de qué se trata, de quién se trata el difunto y por supuesto en este caso, más allá de contextualizarlo en la historia, también es contextualizarlo con lo que se está representando en su mausoleo, en su panteón, en su tumba, y las personas no lo ven desde esa manera. Y por eso No. se hace también cuesta arriba que estos trabajos se fortalezcan y por supuesto mantengan una permanencia. Porque tú me dirás, en todo caso hay muchos cementerios de pueblos muy pequeños que están en buenas condiciones, Uh -huh. pero en este caso recae la responsabilidad en la mayoría de veces en la misma comunidad, no en este caso en los entes municipales o estadales, Uh -huh. que es donde recae, si vamos a las leyes, recae todo el peso de nuestras leyes en su responsabilidad, en sus acciones, porque ellos son los que tienen los recursos. Y es allí donde nosotros decimos, pero si nosotros aportamos un grano de arena, está bien, pero ¿qué es lo que va a detonar la perdurabilidad de todos los esfuerzos que nosotros hacemos? Las personas creen que evidentemente, dependiendo de las hectáreas de nuestro cementerio, bien sean pocas o bien sean muy amplias, requieren, por supuesto, de un control, de un monitoreo, por supuesto, de la presencia, de la seguridad, de la iluminaria, de que los servicios básicos estén allí, no solamente para aquellos que prestan, en este caso, sus labores en los cementerios, porque esto también es un trabajo, sino también para aquellos que visitan el cementerio.
Siempre hemos cuestionado que si el cementerio no está en óptimas condiciones, por ejemplo, en todo caso, las caminerías, o que en todo caso no estén personas que no hayan ocasionado daños, nadie va a visitar los cementerios. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país. Todo el mundo dejó de visitar los cementerios Pero ¿tú por la crees que inseguridad. haya un cementerio en Venezuela, con tu experiencia, más peligroso que como era el General del Sur? Créeme que no, Imagínate. créeme que no, porque es donde está situado, ¿no? Es su alrededor lo que en todo caso lo volvió para el colectivo, para la memoria colectiva del país, como algo peligroso, algo que no podía estarse, algo que era impensable transitarlo, bien sea en cualquier hora del día. Y resulta que, por supuesto, por las constantes campañas, las constantes actividades y ahora con un proyecto de rehabilitación, por supuesto se ve otra mirada al cementerio. Por supuesto, hay muchos cementerios que están abandonados, María. Por ejemplo, el cementerio de los extranjeros en La Guaira está totalmente abandonado. Me han comentado, por otro lado, en las partes de Amazonas o La Guajira también están muy abandonados, en el sentido de que ya no queda ni siquiera vestigios del arte funerario. Y ¿Cómo eso es está una alerta. el cementerio donde tú estás a esta hora, el Espejo, en Mérida? ¿Dónde? Ay, bueno, para que tú veas, eso yo me quedé impresionada porque se puede caminar, se puede transitar, por supuesto las esculturas, evidentemente si tú no tienes un conservador de material pétreo de manera constante, que es muy escaso conseguirlos en Venezuela y por supuesto su valía de su trabajo, pero aún así las esculturas están en muy buenas condiciones, las filtraciones son muy pocas, por supuesto debemos también considerar el clima, porque allá tenemos por supuesto montañas. Mm. Entonces cambian los climas y el material pétreo va a reaccionar también de acuerdo a la estabilización ambiental en primeras instancias. Por el otro lado, que no te puedo mostrar en estos momentos, están los trabajadores y es grato conseguirse que cuando tú ves las puertas abiertas te digan unos buenos días, que no haya ninguna limitante para visitarlo, porque esto es un espacio público, que no se me malentienda, que sea público no es para todo público, pero aún así existe la amabilidad de nuestras comunidades cercanas a los cementerios y eso nos permite transitarlo. Hay muchísimas flores que he visto en varias tumbas y también es por las festividades que se nos acercan, que es el Día de la Madre. Y bueno, otros tantos están aperturando locales de flores muy cercanos al cementerio, entonces me imagino que todo el día, toda la mañana y tarde, esto tiene una dinámica totalmente diferente. Mira, por favor, tienes que visitar y mándame la foto, por favor, de la tumba de Tulio Febres Cordero, que Por está, favor. que está allí en este cementerio y vamos a recordarle a la gente que fue como el cronista de toda la vida social venezolana y está allí en Así el es, Espejo. Y te agradezco así mucho es. este contacto porque hoy precisamente en el periodiquito hay un trabajo especial que se ha hecho en el cementerio de la Mariño y bueno, como te decía, cada vez que viene un día especial, vamos a acomodar Por cómo logramos que eso se mantenga en el tiempo. Esa unión que tiene que haber, creo, como de un grupo multidisciplinario del rescate del cementerio y de la valoración real de lo que significa todo el arte funerario y la historia. Yo creo que vale Pero tú la... sabes que hay un punto muy especial que se debe hacer en todas las ciudades. Si no hacemos mesas de trabajo que sensibilicen de por qué es importante nuestros cementerios, qué es lo que hay acá, por qué es importante las comunidades en su participación, en que esto se mantenga vivo, es un espacio vivo a pesar de que esté relacionado con la muerte. Si nosotros solamente nos enfocamos en hacer visitas en días especiales y no como hoy que me encontraste aquí de la nada, espontáneo, es difícil que las políticas culturales, hablando bien de esos proyectos o políticas públicas, tengan como ese afán de recuperarlo. Porque entonces ellos dicen que no lo recuperan porque nadie va, porque eso está olvidado, porque nadie Pero asiste. es Y como resulta que nadie asiste, ajá, eso es como que fue primero el huevo o la gallina. Entonces, exactamente. yo sí sé, Tratamos de combinar. yo sé y conozco, porque además lo debo reconocer públicamente, lo he conversado con el alcalde de Girardot y sé de la intención de la recuperación y de los trabajos, repito, que se vienen haciendo en el del amarillo, que a lo mejor falta mucho,
y este programa tiene la intención es de precisamente, ya que es el tema ahorita, los cementerios, y nos acercamos al Día de la Madre, contactarte para precisamente hacer la valoración de por qué es tan importante tener los cementerios. Imagínate tú, aquí están madres, tías, abuelas, tatarabuelas, bisabuelas, eh, vamos a decirlo así, aquellas que también nos han cuidado y nos han custodiado, que no son madres biológicas, pero igualmente siguen siendo madres que trascienden, que se vuelven eternas al estar en este espacio y por supuesto eternas desde el corazón, por supuesto, pero que es necesario, y le comentaba a una alumna la semana pasada, es necesario que nosotros visitemos los cementerios, más que todo en estas fechas en particulares, porque, bueno, siempre se nos cae la tristeza, el anhelar a esa persona físicamente, pero cuando nosotros visitamos los cementerios, tenemos esas conexiones emocionales con esa persona que físicamente no está, pero hay algo muy puntual, su vestigio de existencia, su existencia también está en estos espacios. Entonces, para todos es necesario que visitemos los cementerios más allá de nuestros seres queridos y que también nos involucremos con visitas a cementerios que desconocemos, que estemos en ciudades o países diferentes, más que todo en Venezuela, porque el llamado es en Venezuela, para que así podamos reconocer y por supuesto reconocer otros tantos personajes que tú estás comentando, que igualmente es necesario hacerle fotografías, documentarlos, ver el comportamiento con la gente, la apropiación de la comunidad cuando te cuenta la historia, porque eso es una emoción que cada persona tiene. Y por supuesto, cuando son sus seres queridos, más se emocionan contarte su historia. Entonces, esperemos que estos planes de rehabilitación, yo sé que son lentos, pero esperemos que sean seguros. Mira, yo sé que por lo menos... Ya para cerrar este contacto, Evelyn, que me voy a atrever a hacerte una pregunta. ¿Tú no crees entonces que frente a los cementerios, conectados con ellos, dirigiendo los trabajos, no lo sé, al frente, Jerónimo, por ejemplo, como guía en Caracas, que ama el trabajo que hace, tienen que estar personas que tengan una conexión profunda y real con la valoración de un tema como este? Eso es correcto. Más allá de que sea especialista de una academia universitaria, esa persona debe tener un compromiso y una corresponsabilidad de qué es lo que ello significa para la nación y por supuesto para las ciudades. Si esa persona tiene una desconexión total y solamente lo ve como un simple trabajo a la cual se debe rescatar o no, porque ha sucedido que mucha gente le colocan en esos puestos y no hace absolutamente nada, resulta que bueno, seguiremos perdiendo los cementerios, seguiremos perdiendo el arte funerario, solamente quedarán estas grabaciones o estas fotografías y es triste que nos perdamos de esta manera, que nos sigamos perdiendo como identidad y soberanía nacional y permitamos que estas personas que no tengan ninguna experiencia, que no tengan ninguna conexión emocional, espiritual, material e inmaterial, siga abanderando estos proyectos. La invitación es que más que tú, más que Jerónimo, Samuel que está aquí en el cementerio del Espejo, mi persona que está en Barquisimeto, ya ha estado en varios cementerios, pero no solamente en Barquisimeto, podamos sumarnos de alguna manera, sí, no estemos en el puesto, pero seamos asesores en todo caso de estos avances de estos cementerios. Se ha hecho en Yaracuy con la licenciada Betty y otros tantos personajes que se le suman a esta gestión, entonces sí se puede hacer. Bueno, yo creo en todo caso que gracias Evelyn por el trabajo que haces en Venezuela. Usted encuentra a Evelyn en Instagram como @Evelyn_DRM y mira, aunque suene raro, vete a disfrutar tu cementerio El Espejo y haz bastantes fotografías porque allí tienes varios personajes, aunque no hay una lista oficial muy clara, pero sé que hay varios personajes de Venezuela importantes allí y mándame la foto, por favor, y cuídate mucho, que te vaya bien. Muchas gracias, María. Un abrazo enorme desde aquí. Vale, feliz día. Bueno, conversábamos con Evelyn Moreira, ella es fotógrafa, además hace recorrido por los distintos cementerios de Venezuela y de publicidad en vivo. Quiero hablarles a esta hora de mis amigos de Servi Aesthetic. Qué importante es tener un odontólogo de confianza. Por eso yo los invito a que usted tenga allí en su móvil el teléfono 0412-104-2004 de mis amigos de Servi Aesthetic. Recuerden que lo esperan a usted de lunes a sábado, todos los días a las 9 de la mañana para brindarle un servicio odontológico especializado
súper completo. Prótesis, diseño de sonrisas, carillas, limpiezas, blanqueamiento, extracciones de cordales, confianza, buen presupuesto. Yo sé que usted con ellos va a lograr encontrar esa ruta de mantenimiento o de recuperación de su salud bucal. Su cuenta en Instagram, @serviestética. Y de esta manera nosotros llegamos al final de nuestra edición por hoy. Urbanización Los Caobos nos reportan también que se va la electricidad todos los días y dura hasta 6 horas, gracias a la gente que nos reportó desde el Limón, desde el centro, desde Santa Rosa, muchos comentarios y mensajes hoy. Susana Truán también en sintonía. Gracias a todos los que nos escriben. Cada mañana nos encontramos otra vez. Este viernes a las 7 horas Venezuela. Utilicen el cinturón de seguridad, le puede salvar la vida. Sonríen, que es gratis. Saluden a sus vecinos, que son sus amigos, y vamos a aportar ese granito de arena que necesitamos para el país que merecemos. Gracias, Carlos Chirinos, por estar en Auténtica 107.5 todos los días. Chino Balado, Wilfredo Acosta, Franklin Mieres, Diony Parra y María José Rosas en TRB. Pásenla bien, yo soy María Sánchez Guayna. Con su estilo único y su mirada sincera, a primera hora. Este programa es presentado por Casa Home y Casa Constructor lo tienen. Una experiencia de primera. En la mañana temprana con María al frente, a primera hora, los trae lo más candente, opiniones y noticias.